Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Tron 1982. Empezamos la película en una, por ese entonces muy común, sala de videojuegos arcade, específicamente uno que utiliza la propia máquina para retar a los jugadores en un juego de motos de colores neón. Aunque lo principal que veremos en este universo es que dentro de los dispositivos informáticos como la propia arcade existe una civilización de los programas que veremos más a detalle. Y aquí, básicamente los videojuegos son una lucha encarnizada por no morir. Y aparte de que también, dentro de este mundo interno, el malo malísimo de esta película, una especie de inteligencia artificial llamada el Programa Maestro de Control o PCM, tiene una especie de dictadura medio XD para básicamente junto con otro programa llamado SARC secuestrar y matar otros programas tanto militares como hasta los de contaduría, los cuales creen y veneran a los usuarios, o sea, los humanos, porque para ellos nosotros somos como sus dioses. Precisamente uno de estos, que es nuestro protagonista llamado Flynn, con un programa pirata llamado Clue, intenta robar una información que nos dirán más adelante, aunque obviamente las defensas son mucho más para que el propio programa con una especie de tanque pueda repelerlas, siendo capturado para llevarlo con el PCM, que básicamente lo tortura de una manera bastante extraña para que le diga quién es su programador, que al no decirle absolutamente nada, lo acaba desintegrando. Después, en el mundo real de nueva cuenta, ahora una empresa llamada Encom, el presidente de esta, Ed Dillinger, habla con el PCM para enterarse de que Flynn otra vez le quiere hackear para robarle esa información, la cual parece y es bastante importante, porque otro programador, Alan, le quitan sus permisos por la puta cara para que no pueda seguir programando otro programa, valga la redundancia, llamado Tron, que le podría tocar las pelotas al PCM, básicamente por tenerle manía a los usuarios, y ya haber hecho cositas no muy legales antes, pues básicamente forzó a Dillinger para frenar que este utilizara Tron. La propia Encom, por cierto, aunque su mayor éxito hayan sido los videojuegos, ahora es tan poderosa que tiene suficiente para desarrollar tecnología como por ejemplo un láser digitalizador de objetos del mundo físico al mundo digital. Exactamente, no sé para qué, pero pues XD. Pero regresando a que Alan le quitaron su acceso, junto con Laura, su novia, adivinan que como Flynn tiene disputas por haber sido despedido de esta empresa, es básicamente el que la hackeó, por lo que van hacia su local de arcades para advertirle y decirle de que de seguir haciendo esta mierda lo meterá en problemas básicamente. Y por alguna razón, no sé por qué, hay un triángulo amoroso medio estúpido entre estos tres, además de no explicarse nada bien su relación entre los mismos y que por supuesto no se desarrollará absolutamente nada. Básicamente ese mismo quiere hackear a Encom porque él fue el creador original de los videojuegos exitosos de la empresa, pero Dillinger fue con dos pelotas y le robó sus ideas, básicamente también el éxito de la empresa, y para colmo lo despidió. Por eso básicamente quiere robar las pruebas que demuestran la tremenda estafa de Dillinger. Pero como ahora le quitaron el acceso a Alan, lo único que les quedaría es usar a Tron para que Flynn intente robarse esa información básicamente, y así nada más porque sí, en 2 segundos convencen a este para ir a la misma empresa de noche para meterse a la misma. Así que mientras el PCM sigue chantajeando a Dillinger para que no diga nada de sus actividades como meterse al Pentágono, ojo, no para destruir el mundo como Skynet, sino básicamente porque le caga que los humanos hagamos las cosas muy lentas a comparación de una máquina, o si no básicamente le dirá a todo mundo lo que le hizo a Flynn. Estos tres adentro de se separan para que Laura lo guíe hasta su computadora que convenientemente estaba en la sala donde estaba precisamente el láser digitalizador y enfrente de la misma máquina, para que básicamente ocurriera un accidente, lo que obviamente pasa porque mientras trabajaba en la computadora el PCM lo acaba descubriendo y no sé cómo carajo activa el láser para que este empiece a digitalizar a Flynn precisamente, que tras llegar al mundo digital sin sufrir ninguna consecuencia física, más allá de estar sumamente sorprendido, nótese el sarcasmo, el PCM le informa a Sark que tiene que preparar a Flynn para sus juegos de mierda, el cual, aunque no diga ser devoto de los usuarios, tiene que hacer lo que le diga el PCM contra su voluntad evidentemente, llevando a nuestro protagonista hacia la celda donde estaban los programas del principio, y luego cuando llega a la nave de Sark nos muestra el tremendo entrenamiento para los juegos, una charla de mierda donde les explican que ganan o mueren, y que tienen también un disco contenedor de toda esta información que sirve como arma y nada más, mientras vemos precisamente cómo se puede usar ese disco para dichos juegos, que por cierto son de las mejores partes de la película, pero muy poco usadas la verdad. Además, en uno de los modos de juego, donde similar al tenis, si el disparo rebota en la plataforma del contrario, se le van eliminando capas, y como Flynn era un pro en los videojuegos, como se ve en el arcade, pues no se le complica estar a punto de ganar, pero como no pretende eliminar a los rivales, mejor lo hace Sark, que iba a hacer lo mismo con Flynn, pero el PCM, básicamente porque si no la película duraría 2 segundos, decide que es mejor que se muera después antes de deshacerse de su mayor amenaza y librarse de problemas que obviamente pasarían si se llegara a escapar en el siguiente juego, ¿verdad?
A ver, dejando de bromas, este es uno de los antagonistas más estúpidos que hice en toda mi vida. Después Flynn va con Tron y el programa de antes, llamado RAM por cierto, para la siguiente prueba y darse cuenta, apenas, que los programas tienen la misma apariencia que sus usuarios. En dicha nueva ronda, ahora juegan en las motos de luz, también de los elementos más característicos de esa saga, precisamente, para de manera muy fácil quitarse a los contrarios y encima escaparse por uno de los huecos que se hicieron en las paredes, para que nuevamente las defensas de antes los empiecen a perseguir por tierra y aire. La persecución precisamente se extiende mucho más de la cuenta, básicamente porque las defensas son tremenda mierda que hasta se obstaculizan entre ellas. Aunque tras esconderse un poquito, ven desde lejos donde está el PCM, pero Tron básicamente necesita contactarse primero con Alan para que les ayude a destruir al PCM precisamente, no sin antes tomarse exactamente no sé qué carajo es, pero que les da energía para seguir escapando hasta que un tanque los intercepta en un cruce para destruir las motos de Ram y Flynn, más no a ellos, aunque Tron no puede averiguar si siguen vivos porque tiene que escapar, pero como les dije, efectivamente siguen vivos para seguir escondiéndose y llegar hasta otra parte para echarse un sueñito así por las putísimas risas. Pero luego Flynn se da cuenta de que donde se fueron a meter es una de las naves defensa. Es activa básicamente porque Flynn, como es un usuario, aunque digitalizado, la puede activar. De aquí en adelante, descubre unos nuevos poderes nivel Jesucristo y conveniencia de guión con patas para solucionar básicamente todo lo que pase en la película de aquí en adelante. A no se cuenta Ram de que tiene a una deidad en su puta cara, pero ahora sí se acaba muriendo así un poco porque sí, y justo en ese momento, seguramente por las heridas que dejó la explosión de antes. Pero después al final, nuestro protagonista con algunas complicaciones intenta llegar hasta el PCM, cerca de donde estaba precisamente Tron, que precisamente se reúne con otro programa llamado Yori, que tiene la apariencia de Lora. Seguramente ya lo manipuló, creo, pero no se explica muy bien, para básicamente recorrer un poco los lugares de esta civilización para intentar llegar hasta donde quieren, mientras el pendejo de Flynn, como maneja como el culo a la puta nave, por poco se hace cagada al estampar de justo donde necesitaba ir, sin que estos que estaban por ahí hagan la más mínima reacción, quién sabe por qué, pero bueno. Mientras también al darle un putazo a uno de los guardias y solamente tocarlo, le acaba robando la apariencia para disfrazarse mejor como malo, pero después con Tron y Yori, muy por los pelos, llegan hasta las salas donde quieren llegar, también donde otro programa que les da el acceso para hablar con los usuarios, por miedo no los quiere dejar pasar en un principio, pero como Tron le dice que lo que necesitan es importante y aparte le conviene para que tampoco lo hagan mierda, pues sí le deja acceder a donde se comunican con sus dioses básicamente, mientras que los guardias intentan entrar evidentemente. Pero de todas maneras, aunque a las prisas, Tron sí consigue de una manera bastante extraña pero original sinceramente hablar con Alan para que a través de su disco vaya hasta la base del PCM para destruirlo desde adentro y así liberar al sistema entero de esa dictadura de mierda evidentemente, yendo ambos hasta una especie de simulador que precisamente estaba probando Yori y otros programas, aunque antes se tienen que deshacer de unos cuantos guardias. Bueno, se tira solo y ese otro también, pero pues al final también por muy poco sí consiguen salir del lugar, aunque perseguidos igualmente por la nave de Sark, que se come un regaño del PCM por ser tremendo inútil, aunque pues el que dejó que se escapara Flynn fue él mismo, pero pues XD, que por cierto uno de esos guardias que se dejó caer era Flynn, que se reencuentra con Tron y se queda con cara de estúpido al ver a Yori con cara de Lora. Otra de estas escenas con aires de un triángulo amoroso muy estúpido y más gratuito todavía, pero pues poco importa la verdad, revelándoles que es un usuario y no sorprendiéndoles absolutamente nada que tengan una deidad en toda la cara, y menos también al saber que tampoco son tan perfectos que digamos como ellos pensaban. Pero para mayores problemas, la cosa donde se transportaban, aparte de tener compañía, se está sobrecargando, teniendo que usar nuevamente Flynn sus poderes de usuario salvador para quitarse las defensas y hasta cambiarse de camino quién sabe cómo, aunque después la nave de Sark los intercepta sin que puedan esquivarlo para atrapar a Flynn y Yori, y supuestamente matando a Tron, cosa que absolutamente nadie se cree, menos al ser el putísimo cabrón que le da nombre a la película. Pero bueno, una vez en otra nave donde van todos incluyendo a Sark, se van con el PCM y la principal donde están encerrados Flynn y Yori se empieza a desintegrar o algo así, y nuevamente Flynn tiene que usar sus poderes para salvar el culo a Yori para que ambos usen lo que les quedó de nave para seguir acercándose hacia el PCM, mientras que Sark empieza a pelear con Tron, que obviamente no estaba muerto como les dije, mientras empieza a decir su típico discurso de malo malísimo súper genérico, para que al final de cuentas lo destruya su disco y lo mate, aunque el PCM al darse cuenta de esto le transfiere parte de su poder mientras Tron intentaba destruirlo, para básicamente volverlo gigantesco y más poderoso, pero igual de imbécil. Mientras con estos dos, Flynn finalmente
finalmente decide aventarse directo hasta donde está el PCM, después de un besito entre estos dos un poquito bastante porque sí, para ayudar a Tron, ya que obviamente con sus poderes super convenientes consigue distraer al PCM y ralentizarlo para que Tron aviente su disco, mate nuevamente a Sark y esto hace que el lugar explote para que finalmente todo el sistema se libere, o sea, que se vuelvan las líneas que están rojas a azules y que el color regrese a todo ese mundo, consiguiendo finalmente todo lo que requería Tron evidentemente, además de que al regresar al mundo real con la información que necesitaba el propio Flynn sin mayor problema y quién sabe cómo, lo cual se le revela en toda la cara al inútil de Dillinger, que ahora se quedó sin empresa porque como último vemos esos tres y sobre todo a Flynn como el nuevo presidente de Encom, lo que siempre buscó, más luego de acabar con una dictadura informática, evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. En el caso de esta película, que para la creación de este video fue la primera vez que la vi, y no me llevé tan malas impresiones como muchos decían por ahí, hay bastantes cosas por analizar evidentemente, que aunque muchas y de los aspectos más importantes para la calidad individual de cada historia, sean bastante mejorables tirando a malos, en sí lo que significó la misma para toda la industria del cine, con algunos avances que tocaremos más adelante, no impidió que este universo, siendo sincero, haya sido muy menospreciado en su tiempo, y que a día de hoy no sea mejor explorado, teniendo un enorme potencial, no, lo siguiente. Pero de todas maneras, regresando a la película de hoy, vamos mejor a ver como siempre lo hacemos en las reviews, cada detalle particular de la misma y explorar cuáles son los aspectos positivos y los negativos del producto del día de hoy, evidentemente. Precisamente empezando como siempre lo hacemos por lo típico, el guión, su estructura y demás cosas relacionadas obviamente, donde aquí es el peor punto de esta película. A ver, obviamente lo principal que se quiso demostrar con esta misma fueron los avances tecnológicos que detallaré en unos minutos, pero eso no es excusa para habernos dado la verdad una historia que aunque sencilla, de haber sido escrita de mejor manera, pudo quedar todavía mejor junto con lo técnico, pero pues en realidad nos dieron una llena de conveniencias, personajes que son o Deus Ex Máquina con patas o imbéciles sin remedio, un ritmo que se acelera o desacelera constantemente, bastante relleno y sobre todo presenta algunas subtramas ligeras que se pasan por el culo en toda la película. Reafirmo el punto de que la idea principal fue presumir semejantes avances técnicos al ser casi toda la historia que se desarrolla dentro del mundo digital, dejando de lado bastante a los personajes reales, cosa que me sorprendió bastante, ya que según yo había escenas aquí y escenas allá mezcladas, pero pues al final no hubiera sido tan malo si no fuera porque pues del mundo digital vemos bastante poco de dichos escenarios y de lo que se pudo sacar del mismo hubiera sido bastante más de lo que se de por sí, además de que por culpa del ritmo cambiante, todo lo que pretende contarse se cuenta y resuelve con conveniencias o decisiones estúpidas o directamente se omite como si nada. Eso sí, para darnos muchos tecnicismos no tiene límite, es otro de los tantos problemas que tiene esta parte, que de haberse pulido tal vez un poco más o tan siquiera darle un poquito más de importancia a la misma parte, se hubiera evitado tener una calidad tan baja. Ojo, no desastrosa como varias historias, pero sí muy mejorable a decir verdad, lo cual afecta a los personajes principalmente, ya que hablando debido a la mala escritura de la historia y su estructuración como contextualización, o no tenemos el suficiente contexto para conocerlos a todos a detalle y tampoco mucho tiempo más por los personajes de la vida real, y pues en cuanto al tiempo para explorarse a detalle o desarrollarse simplemente pues 3/4 de lo mismo. Pero bueno, hablando individualmente de cada uno, tanto su versión real como su equivalente al programa, si lo tienen, hablando de nuestro protagonista, Flynn, probablemente es el mejor desarrollado por tener más minutos en pantalla, aunque tampoco es mucho. Ya de su equivalente Clue, mejor guardémoslo para la secuela, porque aquí no aporta absolutamente nada. Su motivación para ser un hacker tocapelotas es bastante entendible, y sobre todo la ayuda que brinda para salvar el mundo digital de las cagadas del PCM, pues es lo que sí le aportan bastante, además de también tener cierto carisma para ser el más recordado, aunque lo más X de todo es ser básicamente Jesucristo en este mundo, no solo por ser un usuario, sino porque precisamente por eso, así por la puta cara, se les da unos poderes que solucionan absolutamente todo, pero por lo demás es el personaje más importante de toda la historia, evidentemente, inclusive más que el mismísimo Tron, el cual a diferencia de Alan, que en la vida real parece ser un cagapalos de cuidado, salvo por ser quien pues creó el lindo programa en primer lugar, que le da el nombre a la franquicia, pues no aporta nada, pero precisamente Tron, aparte de parecer una figura bastante importante como símbolo de la resistencia contra el PCM, sí tiene también cierto carisma y también aporta cosas útiles para salvar el día, con un poquito menos de participación de la que yo esperaba, pero pues de todas maneras sí es un personaje de utilidad para complementarse junto con el inútil de Flynn, evidentemente. Respecto a Laura y su equivalente Yori, es de los personajes que yo esperaba que aportara más a la historia y al desarrollo de la misma, hasta sale en el jodido póster, por eso lo esperaba, pero pues su versión humana es la que más aporta, irónicamente hablando, tampoco mucho, pero pues
pues más todavía que su programa, el cual se limita más a hacer el interés amoroso de Tron y causar ese triángulo amoroso totalmente estúpido, aunque por lo menos al final ayuda a estos dos cabrones en la parte final de la película, y a Flynn en la vida real para tumbarle el fraude a Dillinger, pero pues es lo que más se rescata, a decir verdad. Por último quiero hablar de los antagonistas. Del mismo Dillinger y su equivalente que es Sark, pues poco hay respecto a estos cabrones, que pues básicamente son, en el caso de Dillinger, su ladrón totalmente estúpido e inútil y un lacayo más del PCM, literalmente no explicando qué carajo pasó con él al final de la película, aunque probablemente esté en la cárcel, pero pues también está un poquito XD, que yo pensaba que iba a ser más importante, pero pues al final no, porque más allá de ser el típico arquetipo de corporativo de una empresa superpoderosa, malvado evidentemente, pues no hace nada. Y en cuanto a Sark, pues este es otro pendejo que también acabó siendo eliminado precisamente por ser un estúpido de primera. Ya, el PCM sí es más importante, aunque no sabe de ser principalmente un tremendo imbécil. Simplemente con el hecho de haber querido que Flynn muriera más tortuosamente, entre comillas, en lugar de matarlo durante las 50 ocasiones que tuvo antes de que se escapara, pues es lo que lo condenó a su fracaso. Su motivación, la verdad, aunque bastante quemada a día de hoy, en su momento sí tenía más originalidad y está bastante bien, pero ser irritablemente imbécil y además no parecer tanto que digamos, le perjudicó bastante a que no sea tan recordada, por ejemplo, como HAL 9000 o Skynet, por ejemplo. Pero de todas maneras, salvo su estupidez, como una catedral. De todas maneras sí cumple su función y es mejor antagonista que el pendejo de Dillinger, evidentemente. Del resto de personajes pues realmente no hay mucho más que decir, salvo que sirven para intentar explorar un poco más a la sociedad digital, que si se hubiera aprovechado un poquito mejor, sí serían más interesantes evidentemente, pero obviamente tampoco son tan relevantes para comentar, por lo que realmente los personajes en sí no tienen tantas carencias, pero estará afectado su desarrollo por la pobre escritura de guión y también algunas muy malas actuaciones, sobre todo las reacciones, es lo que debilita a este punto, aunque de todas maneras no está tan mal a decir verdad, sumado al elenco conformado por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner y Cindy Morgan respectivamente. Es lo que hace este aspecto, que no será el mejor ni mucho menos el más trabajado, pero tampoco está tan mal evidentemente. Aunque la joya de la corona evidentemente es el aspecto técnico visual, que aunque a día de hoy la gran mayoría del primitivo CGI y la construcción de la escenografía y trajes, compuestos por cierto por dibujos, animación tradicional como con composición fotográfica, solo el CGI se utilizó para las naves, motos y algunos paisajes, apenas 15 minutos de la película, pueden darte unos muy buenos dolores de cabeza, más por tanta puta luz neón, no dejan de tener esa estética tan característica de esta franquicia, y sobre todo ser un punto de inflexión para la modernización de los efectos especiales para el cine en general, que aún así renegó mucho de ellos, y fue una de las razones por las que ni siquiera fue nominada a los premios Oscar del 83. Para ese entonces la academia pensaba que usar el CGI era trampa, de las mayores injusticias y muy irónico considerando lo de ahorita, que no fueron reconocidas hasta que el CGI ahora sí era la moda precisamente. Ponerse a pensar que a día de hoy, aunque muchos de esos efectos incluso se ven con errores al ser prácticamente hechos a mano, pero pues se debe admirar que incluso con un director que no tenía ninguna experiencia en películas live action, se pudo crear una combinación ideal entre los efectos especiales y los actores reales. Y de todas maneras, aún con las injustificadas regencias de la industria, junto con la excelente banda sonora, también el uso de efectos prácticos con las técnicas anteriormente mencionadas, la ambientación y ser tan importante para la industria en general, es lo que al final del día le harían una novedad no reconocida en su momento, sino hasta años después, que sería venerada como un clásico del cine, que a raíz de ella y otros productos de los 80s y 90s impulsaría la creación de los efectos modernos, como lo hizo la propia película, obviamente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Tron es una película que a día de hoy se ve algo extraña en sus efectos especiales y tampoco cuenta con una historia increíblemente buena, a la cual realmente le hizo falta una mejor escritura y estructuración. Pero de todas maneras, aún con dichas fallas, al tener algunos personajes carismáticos, la creación de un mundo interno increíblemente tecnológico y sobre todo la implementación de efectos especiales tan novedosos que los Oscar se cagaron para nominarlos, es lo que la convirtieron en una película que cambiaría la industria tal y como la conocemos, aún al haberse estrellado en la taquilla, lo cual al paso del tiempo, tras ganarse un reconocido aprecio como producto de culto, es lo que haría que se expandiera la franquicia 30 años después, con otras secuelas que por cierto veremos en el canal próximamente, y más productos relacionados evidentemente. Así que en pocas palabras, si buscas una película que pueda entretenerte, aunque una calidad no tan buena que digamos, quieres aprender sobre la historia del cine y sus efectos especiales, o también porque piensas que dentro de las componentes de las computadoras hay personas pequeñitas haciendo todas las tareas, puede ser una interesante opción a considerar, que pues a decir verdad, yo sí te puedo llegar a recomendar, obviamente.